Ahora le damos paso a la profesora Beatriz Ramos Cabanelas, es profesora grado 5 de Derecho Civil 1 y 4 de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República y nos va a hablar sobre reflexiones sobre una visión conjunta de las leyes de cuidados paliativos y muerte digna o eutanasia. Le paso la palabra, profesora. Gracias, Lucía, le decía. En realidad, bueno, quiero también agradecer a la ley en la persona del doctor Mariño la invitación y plantear algunos aspectos que no van a ir solamente al aspecto legal, digamos, no solamente al texto de la ley, sino que me parece que además del texto de la ley vamos a tener una visión un poco más macro. Obviamente estas son unas primeras reflexiones, ¿verdad? No implican, me parece que da muchísimo para profundizar una cantidad de cuestiones que se han dicho esta mañana. En lo personal, una de las, digamos, que me parecen sustanciales es lo planteado por el profesor Meliante, con la profundidad que generalmente lo caracteriza cuando plantea el tema de la muerte natural y esa ficción que hay, porque ese me parece que es un punto medular. Todos sabemos que para la muerte es un hecho natural que ha dado lugar a un montón de reflexiones, a una cantidad de reflexiones, no solo desde el punto de vista jurídico, sino fundamentalmente desde el punto de vista filosófico, médico, biológico, químico, etcétera. Cuando nosotros nos preguntamos, porque lógicamente en el Código Civil tiene mucha importancia, como vamos a ver, el tema de la muerte, para una cantidad de actos jurídicos, de actos en general, cuando nosotros nos preguntamos, bueno, ¿cuándo se produce la muerte, no? Imagínense, por ejemplo, en un proceso sucesorio, la importancia que tiene, eh, en la incidencia que tiene para el derecho cuándo se produce la muerte, nos ilustra generalmente el profesor Guido Berro diciendo, citando a profesores de otros países como Hamburger y Lermeti, diciendo que se produce cuando el sistema nervioso central, encéfalo, está destruido. ¿Mm? Es interesante esta definición porque ustedes saben que se discute, es un tema realmente discutible, y me parece que en este tema de la eutanasia y todos estos temas, es fundamental la visión que una sociedad tiene sobre la muerte. En la época que se aprobó nuestro Código Civil, el concepto de enfermedad, sufrimiento, muerte, eran distintos al actual. Con relación a la enfermedad, como ustedes comprenderán, el diagnóstico no tenía la precisión actual, no se contaba con la tecnología actual, ni con el avance de los conocimientos actuales. Y salvo en situaciones de pestes, por decirlo de alguna manera, de pandemias, en fin, era difícil determinar la gravedad que podía tener un paciente y los medicamentos, por otra parte, eran sumamente reducidos en fin, no tenían la, la amplitud que hoy pueden tener cualquier vademécum. Barranco, la inteligencia que lo caracteriza, decía que la muerte, esto lo pueden ver en la obra La sensibilidad en el Uruguay, decía que la historia de la cultura no tiene etapas tan firmemente definibles como puede ser, por ejemplo, un periodo histórico definido por batallas o por principio y fin de una guerra, sino que la historia de la cultura tiene periodos que dice que son casi de fantasía.
Pero él sostiene, bueno, la historia siempre necesita marcos cronológicos que a pesar de esta arbitrariedad permitan entrever la sustancia de su tiempo. Entonces, con esta advertencia plantea que hacia el año 1900, observen que el Código Civil nuestro es de 1869, entra en vigencia en 1869, pero se discuten, toma ideas obviamente anteriores. Él decía que, analizando la sociedad uruguaya, que se estaba en presencia de sentimientos, conductas y valores diferentes a los que habían modelado la vida de los hombres hasta 1860. O sea, se produce un cambio en la historia de la cultura ahí justamente en la última, cuando se aprueba nuestro Código Civil. Es decir, él llama que la etapa anterior, donde estuvo toda la preparación, la anterior, era fundamentalmente lo que denomina barbarie, y a partir del 1900 y unos años antes, por supuesto, también, porque esto no son cuestiones radicales ni fechas radicales, se producía la época que él denomina civilizada. Entonces, ahí él dice que ahí aparece una nueva sensibilidad que está definitivamente, ya en las últimas décadas del 1800, aparece una nueva sensibilidad que ya queda instalada en las primeras décadas del siglo XX. Aunque obviamente, como esos periodos son flexibles, subsisten algunos del periodo anterior de la barbarie. Eso disciplinó de alguna manera a la sociedad e impuso, digamos, conceptos en cuanto a infancia, en cuanto a familia, en fin, en cuanto a sexualidad, lo que denominaba el empaque del cuerpo, el puritanismo en la sexualidad, el trabajo excesivo, eh, el concepto de ocio, y con relación a la muerte, la ocultó, la alejó y la embelleció. Barrán dice que la etapa de la barbarie, o sea, la etapa donde estaba ahí terminando cuando se aprueba nuestro Código Civil, se exhibe la muerte como un hecho banal. Se vive dentro de la comunidad y de alguna manera esa época la degrada la muerte como poder, asociándolo a la fiesta y el juego. Sí, efectivamente, la muerte tenía otra relación con la sociedad y otro enfoque totalmente diferente al actual. Sin embargo, el periodo, la cultura civilizada, esa cultura que se da en las últimas décadas del siglo XIX y ya se empieza a consolidar con el siglo XX, es una etapa que la vive ya más en círculos más privados, como dentro de la familia, y asocia a la muerte con elementos como la pompa, dice Barran, la seriedad de la vida y el temor. De acuerdo con Barran, esa pompa que rodeaba la muerte trataba de embellecer para ocultar su verdadera esencia, que era el deterioro del cuerpo y del cadáver. Desde luego que la incidencia de la religión en todo esto fue notable. Bueno, por ejemplo, en nuestro Código Civil esto se refleja. Así en el artículo 837 del Código Civil se dispone cómo se debe interpretar un testamento cuando dice que se dispone, el testador dispone en favor de su alma. Es decir, nosotros en este tema, en el Código Civil, estamos absolutamente impregnados de este concepto que plantea con tanta inteligencia Barra. Evidentemente, esta relación de la sociedad con la muerte ha ido variando, ¿verdad? Ustedes fíjense, hoy por hoy, esa relación que tenemos todos con la muerte, la propia sociedad, la pompa disminuye, los velatorios
prácticamente en algunos casos no existen. Eh, la cremación va en aumento. Es decir, cierto, se la sigue ignorando, es una forma de ignorarla, pero es una forma de vivir la muerte. Esta sociedad vive la muerte con un cambio cultural respecto a tanto lo que denominaba Barrán la época de la barbarie como la época de la pompa del siglo XX, sobre todo la primera de las primeras décadas, con la actual. Hay nuevamente un cambio cultural. Y en este cambio cultural se insertan esta ley y, por supuesto, otra cantidad de leyes. La regulación en el Código Civil, que es lo que me interesa, porque este es un tema en parte civil, en ese Código Civil de 1869, al igual que en otros códigos decimonónicos, o sea, del siglo XVIII, frente a la muerte de una persona, es decir, cuando una persona iba a un estudio y decía, bueno, soy consciente de que me voy a morir, ¿qué medidas puedo tomar frente a mi muerte o a una futura incapacidad o discapacidad? La única solución, la única instrumento que le daba el Código Civil en el caso de la muerte era el testamento. O sea, le daba la solución de un acto que era para después de la muerte de la persona, y ninguna medida, nada que tuviese que ver con otros derechos que a la misma persona le podían interesar. ¿Por qué? Y bueno, porque no es que nuestro Código Civil no consideró los derechos de las personas, claro que los consideró, pero tuvo una visión muy patrimonialista, claramente patrimonialista. Entonces, el encare de la muerte se limitaba al testamento. Fíjense, prácticamente, como decía Ferreira, el contenido era un contenido típico, aunque se admite el contenido atípico, porque yo, por ejemplo, puedo reconocer un hijo natural, pero la definición en sí, en el 779 del Código Civil, refiere a la disposición de bienes fundamentalmente, y esto era ese contexto, y ese contexto duró durante muchas décadas, ¿verdad? Dura, duró hasta hace muy poco. Si yo, por ejemplo, quiero disponer frente a una futura discapacidad que puedo tener, porque además se ha dado otros elementos fundamentales, ha mejorado la medicina, ha mejorado la tecnología, y entonces con esto cada vez va más aumentando el tiempo de vida, y con esto cada vez más, y esto es notable, eh, se, se- se puede vivir más, y obviamente al vivir más también se va prolongando lo que naturalmente era la vejez, que duraba no mucho en la época del Código Civil. Entonces, o prácticamente ni se llegaba a la vejez en los términos actuales. Entonces, fíjese que ahí no hay respuestas. Yo, por ejemplo, no hay una norma que me diga a mí, a ver, yo voy a un escribano y le pido, mire, yo quiero disponer que no quiero que me dejen internada, o que me internen en con determinada forma, no, esto no existe regulado por lo menos, ni mucho menos registrado, es decir, que yo no lo puedo registrar. Yo quiero seguir viviendo en mi domicilio hasta el día de mi muerte. Lo digo en un testamento, pero el testamento se va a abrir después de la muerte, es decir, que no tiene sentido una cantidad de cláusulas que me importan a mí y a mis derechos. Este ramillete de normas, que no creo que se puedan estudiar solamente con relación a la ley de eutanasia, que creo que se tienen que estudiar como ramillete de normas que son en una cantidad de disposiciones, eh, obedecen a esa idea de reconocer otras cuestiones, y faltan muchas, que a las personas les preocupan, pero no
para después de su muerte, que lógicamente hay muchas que sí, que le preocupan con relación a la descendencia y con relación a los bienes, pero en esa etapa, que reitero, ustedes saben todos que hemos ido aumentando, una etapa que va a veces es muy larga, porque ha aumentado la expectativa de vida. Y entonces estas normas que recogen derechos del propio interesado, bueno, son muy importantes, que no se agotan con este ramillete, por supuesto, pero que hay otras disposiciones. Ahora, esta cantidad de normas a mí me parece fundamental más que la simple lectura de algún artículo de ellas, analizarlo en un contexto, ¿verdad? Y en una globalidad. La primera ley que hay que considerar, y muy brevemente, por supuesto, es la ley de los derechos y obligaciones de los pacientes. Es una ley del año 2008. Esto ya tenía un decreto anterior, que me acuerdo que había propiciado el doctor Del Piazzo cuando era ministro de Salud Pública. Entonces aprueba esta ley del 15 de agosto del 2008, es la ley 18.335. Es muy interesante esta ley y es como interesante comenzar a leerla una vez que uno se empieza a estudiar todos estos temas, porque tiene una cantidad de definiciones en cuanto a, bueno, qué es ser paciente, qué es ser personal de la salud, terminología que se utiliza generalmente en todas las normas posteriores, y en cuanto a derechos y deberes que reconoce e impone a los pacientes y al personal de la salud. Debido al tema que tenemos que tratar, se reconocen una cantidad de derechos, pero a mí me parece, y quiero resaltar algunos especiales que tienen relación con el tema de esta mañana. Por ejemplo, reconoce el derecho del paciente a ser informado respecto a la enfermedad que padece, a la evolución probable y a la evolución real, y no solo a eso, sino que también tiene derecho a saber quiénes intervienen en el proceso médico. También tienen derecho todos los pacientes a un tratamiento igualitario, no discriminatorio por razón de raza, edad, sexo, orientación, etcétera, etcétera. Y debe procurarse que todos los procedimientos de asistencia médica, en todos, ya lo decían en esa ley, se evite el dolor físico, que es a lo que la gente efectivamente, todos tenemos pánico, ¿no? A sufrir, al dolor físico y emocional de las personas, cualquiera sea su identidad, y, bueno, su orientación o lo que fuera. Pero hay allí mismo, en esa ley, una norma que a mí me parece interesantísimo, un derecho importantísimo, que dice su derecho a morir con dignidad, entendiendo, lo voy a leer textual, entendiendo dentro de este concepto el derecho a morir en forma natural, acá viene lo que decía Meliante, en paz, sin dolor, evitando en todos los casos prolongar artificialmente la vida del paciente cuando no existan razonables expectativas de mejora. Dada la lectura que plantea Meliante y todo el tema de las ficciones, tema interesantísimo si los hay en el derecho, este concepto de morir en forma natural, claramente tiene una connotación diferente cuando uno lee la ley 18.335, en la cual estamos hablando de la primera década del siglo XXI y en la cual estaba muy lejos la idea de la eutanasia. De hecho, no se presentaba la norma de la eutanasia, a lo que hoy acá se imponía por vía de realidad. Era el hecho natural de la muerte. Era morir, y la dignidad estaba relacionada con morir en forma natural, en paz, sin dolor. El sin dolor, el sin sufrimiento, está reflejada en todas las normas.
porque se sabe, el legislador sabe que eso es lo que se debe evitar. Esta ley, bien, es 18.335, tiene un mérito notable porque plantea todo lo referente a la historia clínica, dice que la historia clínica es propiedad del paciente, que debe ser reservada, que solo pueden acceder a la misma y guardando toda la reserva del caso los responsables de la atención médica. Ustedes piensen la importancia que tiene la historia clínica en todo, con los efectos probatorios, pero que todas estas leyes posteriores se basan en esa historia clínica y que tienen acceso, como decía, el personal de la salud, el personal administrativo vinculado con estos, los pacientes y en su caso la familia y el Ministerio Público. Y se crea en esa ley una comisión de bioética que debe entender en todo el proceso asistencial y en ese caso estaba integrada por los trabajadores o profesionales de la salud y por integrantes representativos de los usuarios. Otra ley que me parece importante considerar es la ley de la regulación de la voluntad anticipada en tratamientos y procedimientos médicos que prolonguen la vida en casos terminales. Así se llama lo que todos conocemos como la ley de voluntad anticipada, el testamento vital. Aquí también se requiere que sea toda persona mayor de edad, que esté psíquicamente apta, y que en forma voluntaria y consciente y libre tiene derecho a oponerse a la aplicación de tratamientos, es decir, de tratamientos y procedimientos médicos, salvo que con ello pueda afectar la salud de terceros. Eh, En este caso también podrían hacerlo otros familiares y se menciona en caso de que el paciente esté en estado terminal de una patología incurable o se encuentre incapacitado de expresarla, este pedido de suspensión de los tratamientos dice que es decisión del cónyuge o concubino o en su defecto de los familiares en primer grado de consanguinidad. Esto es entonces ascendientes y descendientes en primer grado, que son los padres o los hijos. Eh, y si concurren varios familiares, se requerirá la unanimidad de la decisión. ¿Se dan cuenta acá, por ejemplo, esta unanimidad que se presenta en esta norma? Puede muchas veces no ser querida por la persona, porque en realidad, no lo estoy diciendo para el testamento vital, sino en general cuando quiere disponer, supongan ustedes, para un caso de discapacidad, tal vez la persona no quiere que se obtenga unanimidad, capaz que quiere que el más racional, quien ella confía, con mayores conocimientos, es que tome la decisión. Pero acá, es un caso especial, se pide la unanimidad. Y toma en cuenta, si se trata de niños o adolescentes, que la decisión corresponda a sus padres que estén en ejercicio de patria potestad o a su tutor si hubiese discernido la tutela, eh, y obviamente se tiene en cuenta mucho la opinión de los padres que conviven con el niño. Eh, en realidad tiene una cantidad de cuestiones que no me parece del caso estar planteando, pero tiene también el derecho básicamente es a oponerse a estos tratamientos. En este caso se opone a la aplicación de procedimientos para prolongar la vida, no es para cortarla, sino que se evita la aplicación de procedimientos que prolonguen la vida cuando esto es en detrimento de la calidad de la misma. También pueden negarse a recibir atención médica y que se les explique
la negativa para su salud, y a nombrar un representante mayor de edad para que vele por el cumplimiento de la voluntad. También esto tiene, como decía Gonzalo, ciertas cuestiones que chocan un poco en cuanto a las exigencias de sacramentalidad, porque para el testamento, todos sabemos que el testamento en materia de bienes, realmente las formalidades que se exigen, tanto con relación a los testigos como a las formas sacramentales, son muy importantes y aquí es más que nada que se haga por escrito, con testigos o frente a un escribano, tampoco es preceptivo. Obviamente, como en todos estos temas, la revocabilidad va de suyo, ¿no? Es revocable siempre. En el caso de la voluntad anticipada, también puede ser revocable en forma verbal o escrita en cualquier momento por el titular. El tema de la verbalidad ahí cuenta con bastantes cuestiones que podríamos discutir y no da el tiempo para hacerlo, pero podría darse eh, para discusiones, ¿verdad? Porque que la revocación se haga en forma verbal, no sé hasta qué punto da la seguridad, ¿verdad? Del caso. Es por razones más que nada de urgencia. Eh, en todos los casos, si se suspende el tratamiento, el médico lo debe comunicar a esa comisión de bioética que había creado la ley de, de los derechos y obligaciones del paciente. La tercera ley a considerar en todo este ramillete es la 20.179 sobre cuidados paliativos, que fue reglamentada por el decreto 201 de este año. La ley muy importante, a mi manera de ver, porque acá se garantiza un derecho a recibir cuidados paliativos. ¿A quiénes? Bueno, a todas las personas portadoras de enfermedades, y acá califica las enfermedades, graves, progresivas y avanzadas, con escasa o nula respuesta a tratamientos específicos. El decreto reglamentario es muy interesante, el decreto reglamentario de esta ley, porque amplía conceptos y es importante tenerlo presente. El decreto reglamentario dice en el artículo 2 qué se entiende por cuidados paliativos, que además no supone solamente una persona, el médico, sino un equipo. Es la atención a la salud activa e integral de personas con enfermedades avanzadas y potencialmente mortales que buscan mejorar la calidad de vida de los pacientes, sus familias y o referentes de cuidado. Esta ley de cuidados paliativos no solo habla al paciente, y esto es lo notable a mi manera de ver, sino que resulta también aplicable a familiares, cuidadores, incluso a los padres de niños que están en la etapa prenatal cuando padecen enfermedades intraútero. Es notable porque eh, estas, eh, esta cuestión supone, digamos, un cuidado que, digamos, cuando uno dice, ¿y qué comprende? Se aplica a todas estas personas, pero ¿qué comprende? Y bueno, los cuidados que abarcan no son solo de dimensiones físicas, sino también psicológicas y sociales. Y la ley dice algo muy interesante, porque dice, conforme a los deberes de los profesionales de la salud y del sistema sanitario a este respecto. Esas son las dimensiones físicas, psicológicas y sociales. No es solamente a lo físico, no es solamente aliviar el dolor físico, sino también todo el problema psicológico que no solamente se presenta en el paciente, sino en familiares y por supuesto en quienes los tienen que cuidar, es decir, cuida a quien cuida. Y por supuesto también a los sociales. Tanto la ley como el decreto reglamentario plantea que tiene que haber una atención continua del paciente. Es decir, el seguimiento del paciente en todos los niveles de atención y ámbitos asistenciales.
sin interrupciones, comprende todos los días del año durante las 24 horas del año y no solamente es a nivel hospitalario, es decir, en el hospital, sino que también es en la atención, en la asistencia médica y en incluso la atención domiciliaria. Agrega incluso posteriormente el decreto reglamentario que las diferentes modalidades pueden ser, según la necesidad del paciente, en forma presencial, reitero, asistencia a nivel hospitalario, de consultorio y domicilio, y además en forma virtual, es decir, la guardia telefónica y telemedicina. Los cometidos, esto me parece realmente importante, son garantizar el no abandono de la persona, el no abandono de la persona. Durante toda la asistencia médica, como vimos, a domicilio, consultorio u hospital, disminuir el sufrimiento o anularlo mediante un adecuado control del dolor y otros síntomas, y que se respete la información veraz y suficiente que habilite la autonomía del paciente. Está muy vinculada la ley esta de cuidados paliativos con la ley de eutanasia o muerte digna. ¿Por qué? Porque en el procedimiento, una de las partes establece que el médico debe dar información al paciente sobre esta ley. Yo sinceramente creo que esta ley y su decreto reglamentario deberían tener una difusión importante, muy importante. Importante para el paciente e importante para la familia, porque deben de prestarla a todos los centros de salud y porque me parece que la respuesta integral que da puede ser fundamental. Es como que hay campos de decisión en el momento de decidir, en un momento de desesperación, es importante ver las posibilidades que tenemos. Y yo creo que el profesional del derecho tiene que tener claro esas posibilidades que hay para asesorar y justamente para exigir que se cumplan estas cuestiones, porque son procedimientos muy delicados que hay, me parece que sobre todo en la ley de- de muerte digna, se va a tener que estar en la reglamentación en forma muy atenta al cumplimiento del procedimiento. Esta ley, la ley eh, toma en cuenta en el decreto reglamentario un concepto muy interesante. Fíjense que la ley de, eh, de los derechos del paciente, derechos y obligaciones del paciente, hablaba del ejercicio de la patria potestad con relación a los hijos menores de edad. Esta ley dice que se debe tener en cuenta nivel de autonomía progresiva, sagrado, como ustedes saben, en la Convención de los Derechos del Niño, el CNA y el decreto 274 del 2010, así como los derechos a la información de los adultos mayores también, que está establecido en el artículo 11 de la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, aprobado por la Ley 19.430. Esta ley tiene la posibilidad también, y esto es importante saberlo, y está planteado en el artículo 17 del decreto reglamentario, de contemplar el deseo de adelantar la muerte, perdón. Es decir, la voluntad de un paciente adulto de acelerar el proceso de su propia muerte, generalmente debido a un sufrimiento intenso que puede ser de índole física, psicológico, social y espiritual en el contexto de una enfermedad grave o incurable. Todo paciente que exprese ese deseo de adelantar la muerte deberá ser valorado por el equipo biopsicosocial de la unidad correspondiente y por profesionales formados en la temática, claramente psiquiatras.
La cuarta ley, en el ramillete, voy a ser breve porque ya fue tratada en general por quienes me precedieron en la palabra, es la ley 20.431, que es la ley denominada de muerte digna, coma, eutanasia. Así lo pueden ver ustedes en la versión del INPO. Esta ley fue promulgada el 24 de octubre del 2025. A ver, digo esto porque debe ser reglamentada de acuerdo al artículo 13 de la misma dentro de los 180 días desde su promulgación, que a mí, contando desde el día de la promulgación, que fue el 24 de octubre, me da que aproximadamente por el 21 de abril debería estar reglamentada. No quiere decir que se haga, ¿verdad? Efectivamente, es una ley que va a ser compleja, pero que va a tener que estar reglamentada esa fecha. Yo creo que seguramente la reglamentación, por lo menos debería no, obviamente, mantenerse dentro de los márgenes de la ley, pero que va a ser importante la reglamentación con relación a esta ley. Presumo que así va a ser por algunas declaraciones que he escuchado. En sí, el tema este de la eutanasia es un tema que si uno mira, está aprobado en un reducido número de países. La lista realmente es reducida, ¿no? Y implica distintas formas también, ¿no? Es decir, sobre todo está regulada en los Países Bajos, en España, en fin, se ha intentado en otros países de América, eh, sin, sobre todo de América del Sur, sin haber logrado las mayorías necesarias. La pregunta ¿a qué es la eutanasia? La contesta el artículo tercero, que dice que se denomina eutanasia, el artículo tercero de la ley, ¿no? Al procedimiento realizado por un médico o por su orden tras seguir el procedimiento indicado en la presente ley y que relacionó el profesor Trovo para provocar la muerte de la persona que se encuentra en las condiciones por ella previstas y así lo solicite reiteradamente en forma válida y fehaciente. Yo les voy a decir una cosa. Nosotros fuimos llamados por el Parlamento a opinar sobre este proyecto de ley. El proyecto, digamos, la ley que se aprobó dista bastante de aquel texto que nos enviaron. Yo creo que está mucho más ajustada, ¿verdad? Muchísimo más ajustada. Tal vez debía haber tenido mayor sacramentalidad, el, el consentimiento, pero está mucho más ajustada de lo que originariamente nos entregaron, porque realmente en aquellos momentos nosotros nos planteábamos que podía, de acuerdo al texto originario, si una persona estaba en un estado de depresión, podía llegar, nosotros lo planteamos en el Parlamento, podía llegar a pedir esta ley. Bueno, todo esto se fue. Me parece fundamental que, bueno, el objeto de la ley, ustedes ya vieron que es regular y garantizar lo que consideran ellos el derecho de las personas a transcurrir dignamente el proceso de morir en las circunstancias que ella determina y que ya vimos lo planteado por la doctora Saitone en cuanto a si es o no derecho en forma internacional. Eso es importante. ¿Y quiénes tienen derecho a la misma, no? Acá podríamos decir que, al igual que en las normas de otros países, son los ciudadanos uruguayos, naturales o legales, y los extranjeros que acrediten fehacientemente su residencia habitual en el territorio de la República. La persona debe ser mayor de edad, tiene que estar psíquicamente apta, debe cursar una patología incurable e irreversible. Esto me parece sumamente importante, no estaba establecido de esta manera. O que como consecuencia de patologías o condiciones de salud
incurables o irreversibles padezca sufrimientos que le resulten insoportables. Creo que esto también seguramente será objeto de consideración en la reglamentación, supongo, y que haya un grave y progresivo deterioro de su calidad de vida. Tiene que ser, obviamente, a pedido del paciente, cumpliendo el procedimiento establecido por la ley, y lo que busca es que la muerte sea indolora, apacible y respetuosa de su dignidad. Yo creo, bueno, también como el caso del testamento vital, es revocable y se forma, bueno, vieron que se derogó un tema que fue muy debatido, el artículo 12 de... por el artículo 12 se deroga el artículo 46 de la ley 19.826, que tenía relación con el Código de Ética Médica de nuestro país, y que era, se entendía que la eutanasia activa era contraria a la ética médica, y se crea una comisión honoraria de revisión, que esta va a ser, me parece, muy importante, que estará integrada por un representante del Ministerio de Salud Pública, un representante del Colegio Médico del Uruguay, un representante de la Universidad de la República y uno de la Institución Nacional de Derechos Humanos, que seguramente, obviamente, tendrá en cuenta los fundamentales intereses y los derechos de las personas. Eh, el tema es complejo, estas son unas primeras reflexiones. Yo personalmente creo que este tema se tiene que estudiar en forma conjunta con la ley de cuidados paliativos. Yo creo que nosotros tenemos vigente la ley de cuidados paliativos, tenemos una reglamentación, hay que esperar la reglamentación de la ley y hago votos para que realmente se aplique en forma, cuando se aplique en forma segura y en casos extremos, porque realmente creo que es un tema sumamente importante en la vida humana. Solamente cuando esto se vuelve insoportable, podría llegar a tener una aplicación de esta naturaleza. Veremos cómo se aplica. Muchas gracias por la atención y un gusto haber integrado este panel.